esta oportunidad les tengo un invitado muy interesante. Es un abogado argentino especializado en operativa offshore. Es un abogado formado primero en Argentina, pero también en Inglaterra. Ha recibido varios premios internacionales del rubro. Ahora es conocido como el abogado especialista en operativa offshore. Está presente cada vez en más medios, se le consulta cada vez más cosas. Es especialista en fondos de inversión, en estructuración patrimonial internacional, en family offices, trusts y demás, mucho de lo que nos va a hablar ahora, todo para preservar el patrimonio familiar a largo plazo, incluso intergeneracionalmente. Sabe mucho de instrumentos, de operativa offshore, tiene más de 20 años de experiencia al respecto y ha publicado, todavía va un libro, pero ha publicado en 2018 un libro que tengo aquí mismo, que titula ¿Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos? En 2018. A partir de 2018 se ha ido haciendo todavía más famoso. Todavía no me puso la firma a mí en el libro y ahora está a solamente muy pocos días de publicar su nuevo libro que se llama Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios. Me imagino que es una extensión del primero. Estoy encantado de tener este invitado aquí, después de ya un buen tiempo que hablamos la primera vez. Así que nada, señoras y señores, con ustedes, Martín Litvak. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Mauricio, ¿cómo estás vos? Bien, encantado de saludarte, sobre todo en este momento tan complicado en el que todo el mundo trata de recurrir a ti para aclarar dudas o para incluso terminar convirtiéndose en tu cliente y demás. Sé que estás con una agenda sumamente complicada y al mismo tiempo por todas las dificultades. Sé que vives en Miami por todas las dificultades que están sucediendo ahora mismo, no solamente con la crisis del coronavirus, sino además, lógicamente, con todo este problema que ha sucedido a raíz del asesinato de George Floyd y todos los saqueos y vandalismo que ya hay en Estados Unidos con toques de queda, además. Así que es un momento sumamente complicado, pero al mismo tiempo muy pertinente conectarse contigo. Así que encantado de que estés acá tiempo. Y pues nada, quiero preguntar por lo primero. ¿Sí? La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo es que te ha ido yendo? ¿Cómo te ha ido de un tiempo a esta parte desde la publicación de tu primer libro en 2018? Te has ido haciendo muy famoso y te lo pregunto porque, por lo general, este rubro de las jurisdicciones offshore, los paraísos fiscales y demás, requiere al mismo tiempo de mucha discreción, de mucha reserva y demás. Y por lo general, los que hacen operativa offshore prefieren no tener opiniones políticas. Sin embargo, no solo que tú te has ido haciendo muy famoso desde la publicación de tu primer libro, sino porque además lo publicaste en un momento muy delicado, no solamente luego de los Panama Papers en 2016, sino además con el gobierno de Macri, y te has ido manifestando políticamente, has ido manifestando tu opinión personal sobre lo político, y si no me equivoco, estoy seguro en todo caso que no me equivoco, te ha ido cada vez mejor desde entonces. Contame cómo te ha ido, qué es lo que ha ido sucediendo en estos 2 años y qué ves a futuro. Mira, la verdad es que lo que decís es 100% cierto. Y de hecho al principio cuando yo salía las primeras veces en los medios, algún cliente me dijo, che, pero ¿cómo es esto? No estoy demasiado cómodo. Yo con mis clientes tenemos un diálogo muy fluido y muy honesto y muy abierto. Son clientes desde muchos años que se relacionan conmigo en temas muy delicados para ellos y muy íntimos. Entonces tenemos la confianza para hablar. Y la verdad es que yo desde el principio lo fui midiendo mucho mi exposición. Hay un montón de decisiones que yo tomé con mi equipo que la gente no lo ve, pero por ejemplo, a mí no me van a ver en una mesa de debate no sé, en programas amarillistas ni muchísimo menos. Yo cuido mucho quién me entrevista. No pretendo que opinen como yo, de hecho me he entrevistado con gente que está muy en contra del uso de entidades offshore, pero con respeto. Entonces yo me gusta el uno a uno, me gustan los medios serios, no me gusta la prensa amarillista, no me gusta entrar en debates, no pretendo demostrar a nadie que tengo razón, sino simplemente exponer mi punto de vista. Y además, por otro lado, mi exposición personal, que es cuidada, como te digo, también ayuda a desmitificar algo y en definitiva ayuda a que lo que están haciendo mis clientes tenga una mejor imagen.
Entonces, en algún punto, los ayudo a mis clientes, ayudo a mis competidores también. Y la realidad es que nosotros en el estudio tratamos los temas con mucha confidencialidad. Fíjate, yo en 20 años de carrera nunca tuve una filtración, nunca se me fue el nombre de un cliente, me cuido mucho cuando hay eventos públicos de que a mis clientes no los invito, no vas a ver fotos mías con mis clientes en ninguna situación. No buscamos, por otro lado, clientes que sean muy famosos. Entonces, nuestra base de datos no es interesante realmente para un medio sensacionalista. No van a encontrar, como vemos a Fonseca, a la reina de Inglaterra o a jugadores de fútbol famosos. Van a encontrar empresarios preocupados por proteger sus patrimonios del avance, del populismo, de las confiscaciones, de la inseguridad jurídica, de la voracidad fiscal. Entonces, lo que hacemos no es casual, lo medimos bastante. Y creo que hasta ahora hemos llevado un buen balance. Seguramente hay clientes que no querrán trabajar conmigo por la exposición. Hay otros que les encanta, que cuando salgo en la televisión me mandan un mensaje, che, qué bien que estuviste con tal o qué lindo tal cosa, y les gusta. Pero siempre hay clientes que no te van a contratar por, qué sé yo, por cómo hablas, por de dónde sos, por tu origen. O sea, no puedo contentar a todos y trato de contentarme a mí, respetando, por supuesto, los intereses y los miedos de todos los demás. No es lo más común ver a un abogado experto en operativa offshore en redes sociales, pero al mismo tiempo, justamente como tú dices, si uno te encuentra en redes sociales o si uno te busca en redes sociales, no vas a aparecer justamente con ningún cliente, ni vas a revelar tu estilo de vida y cómo vives exactamente, qué auto tienes y demás. Así que creo que eso termina siendo parte de las grandes ventajas competitivas que tienes. Sí, yo creo, por otro lado, que realmente cuando sucedió lo de Panama Papers había mucha gente que estaba como avergonzado de lo que hacía. Yo creo que es importante que la gente entienda que tienen que estar avergonzados en los países de alta tributación, los países que no tienen seguridad jurídica, los países que confiscan, expropian, que devalúan, que tienen inflación. Los políticos, eso deben estar avergonzados. No un empresario o una familia que quiere proteger lo que ganó lícitamente, lo que puede justificar. Y demás. Y yo creo que desde Panama Papers yo tomé la decisión de hablar más fuerte, de salir a los medios y explicar lo que hacemos, porque hay mucho prejuicio. O sea, si yo, justamente el estar en los medios es una prueba cabal de que no tengo nada que ocultar, en definitiva. Si tuviera que ocultar y tuviera el culo sucio, no voy a aparecer en los medios, digamos. Con lo cual, la verdad es que yo estoy tranquilo con lo que hacemos en el estudio, estoy tranquilo con cómo nos movemos. Y de vuelta, tenemos el límite. Yo hay varias propuestas de prensa en las que dije que no. Y también fui aprendiendo a moverme. O sea, una cosa es salir a decir genéricamente que las jurisdicciones offshore son buenas para los pagadores de impuestos porque ponen un límite máximo a lo que los países de tributación pueden cobrar en impuestos, que tienen seguridad jurídica, que tienen privacidad, que respetan la propiedad. Puedo salir a criticar a la OCDE, puedo salir a criticar el G20, puedo criticar a los países de alta tributación, pero no voy a contar un secreto de cómo hago determinada cuestión o qué vuelta le encontré a determinada estructura. Los clientes saben que realmente cuando se trata de una estructura compleja fiduciaria, no hay muchos abogados internacionales que lo puedan resolver. Nosotros hace 20 años que lo único que hacemos es esto, además de los fondos de inversión. Y tenemos una expertise que, más allá del estilo que tenga cada uno, es muy reconocido en la industria en toda Latinoamérica, digamos. No es solamente Argentina. A veces uno tiene la sensación de, bueno, yo soy argentino. Yo la verdad es que no tengo oficinas en Argentina, ni las voy a tener nunca. La información de mis clientes está más protegido conmigo en Miami que con su contador en Buenos Aires. Entonces hay que ver un poco cuánta esta preocupación es lógica y cuánta esta preocupación es por ahí una preocupación que aparece, que parece lógica, pero que en el fondo no la es. A mí me protegen leyes mucho más fuertes que la que protegen a los asesores que están varados en alto fallido, basados en Argentina. Así que yo estoy muy tranquilo y la preocupación por el impacto de la prensa es algo que solamente en Argentina les preocupa. Yo tengo muchos clientes en México, muchos clientes en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, y esos clientes en ningún momento me expresaron preocupación por si salgo en algún programa de televisión o si escribo una columna en algún diario. Yo escribo con columnas diarios en toda Latinoamérica, no es solamente en Argentina. Sí, cuando, por ejemplo, sucedió lo de los Panama Papers, yo en parte incluso me alegré. Para quienes operamos, yo no opero como tú, lógicamente yo soy economista, no soy abogado, ni soy experto en la materia, pero sí sé
en función de darle un asesoramiento muy general a los clientes, etcétera. Pero los Panama Papers significaron para muchos una oportunidad para aclarar lo que los paraísos fiscales y las jurisdicciones offshore no son. Tal vez si puedes contar un poco sobre qué fue exactamente lo que pasó con los Panama Papers y qué no son, o qué son y qué no son al mismo tiempo las jurisdicciones offshore. Es que yo coincido contigo, 100%. O sea, realmente cuando uno piensa que Panama Papers fue un robo de información privada de un estudio jurídico, que involucró más de 200.000 compañías, y 4 o 5 años más tarde eh, hay acciones legales que involucran al 1 o al 2% de esas compañías, la conclusión necesaria es que el 99% de las sociedades offshore se constituyen para el bien y no para el mal. Yo no sé si agarrás 100 sociedades onshore en cualquier país latinoamericano y solo una está cometiendo algún delito. Y la realidad es que era todo un tema de reputación. O sea, no hubo grandes investigaciones a partir de Panama Papers. Si uno se fija en los últimos años, todas las multas que se pusieron por temas de lavado de dinero son todas empresas y bancos, sobre todo onshore. Si uno se analiza realmente cómo se financia el terrorismo, es onshore. Si uno ve cómo se financia la corrupción en la política, es totalmente onshore. Lo vieron en toda la trama de Odebrecht, son pagos en efectivo, en bolsos, con euros o dólares en papel. Entonces, la realidad es que esta es un poco la eterna discusión entre datos y relatos. O sea, vos podés decirme lo que quieras de una jurisdicción offshore. Y está divino, y como te dije antes, por ahí, prima facie, parece lógico lo que decís. Pero después tenés que remitirte a los hechos. Y los hechos demuestran que menos del 1% de las compañías se usaron para cometer presuntamente algún delito. Así que yo lo uso como justamente y coincido contigo, lo uso como algo positivo. Lamento por Mossack Fonseca, por supuesto, lamento, digamos, en el corto plazo Panamá se resintió, por suerte se recuperaron, pero yo creo que fue una excelente oportunidad para hablar, para explicar, y eso yo en el primer libro lo cuento, digamos, todos los mitos que hay en torno a los paraísos fiscales, qué son en realidad, cómo te los venden, y la verdad que uno se termina dando cuenta que esto es todo obra digamos, del marketing de los países de alta tributación a través de la OECD y otros grupos de presión. Que quieren ellos que haya impuestos altos, punto. Y lo que yo siempre digo es que el consumidor, el pagador de impuestos, el empresario, han estado durante años hinchando por el bando incorrecto. Cuando tendrían que haber defendido las cuestiones sociales, no lo hicieron, espero que ahora lo hagan. La verdad es que los últimos años han sido años, digamos, muy gratificantes para mí, donde recibí apoyo de un montón de gente. Hay mucha más gente ahora hablando a favor que en contra. O sea, hubo un cambio cultural, se empezó a gestar un cambio muy importante. Me da pena lo que yo veo con el COVID y demás, donde hay un recrudecimiento de la persecución. Creo que los estados van a ser estados más grandes, con mucha más presión fiscal. Realmente veo que el futuro va a ser mucho más complicado que los últimos 4 años. Creo que vamos a haber dado marcha atrás y vamos a tener que redoblar el esfuerzo, con lo cual saldremos más a la prensa todavía a volver a explicar por qué los paraísos fiscales ayudan a los pagadores de impuestos y son beneficios para todos. Correcto. De un tiempo a esta parte, con tus más de 20 años de experiencia, y sobre todo con hitos importantes en esos 20 años como los mismos Panama Papers en 2016 y demás, ha habido una evolución de los instrumentos, sobre todo que tienen las jurisdicciones offshore, que ofrecen a los distintos clientes. ¿Cuáles son esos instrumentos y qué crees que vaya a venir a futuro, sobre todo a raíz de la crisis actualmente? Sí, obviamente hubo una evolución. Al principio, las familias, inclusive las más sofisticadas, tenían por ahí una compañía offshore con acciones al portador, algo muy sencillito, y después se empezó a eliminar la posibilidad de emitir acciones al portador. Después surgieron todos los impuestos sobre los ingresos en el extranjero que hicieron más ineficientes tributariamente las sociedades offshore. Entonces se empezaron a usar para diferir, pero ya no para ahorrar impuestos. Después aparecieron los trusts, paralelamente, los fondos de inversión, los seguros. Hoy te diría que el conjunto de herramientas que uno tiene arrancan de algo muy sencillo, como puede ser un testamento, y después tenés sociedades, fundaciones, trusts, fondos de inversión familiares, insurance wrappers, y el último elemento es la mudanza internacional. Es decir, bueno, cuando nada de lo que podés armar en tu país te deja tranquilo, y bueno, no queda otra opción que irse, con lo cual para todos la mudanza de un país a otro
que no está hecha por un tema, digamos, profesional, sino para proteger el patrimonio y para tener más tranquilidad, es parte de las herramientas que usamos de planificación patrimonial, tratar de darle tranquilidad a la gente a través de herramientas jurídicas. Tú has vivido en lugares como Uruguay, Islas Vírgenes, y ahora vives en Miami, radicas en Miami. Alguna vez yo te he escuchado decir, varias veces en todo caso, que Estados Unidos de un tiempo a esta parte se ha terminado convirtiendo en el paraíso fiscal más grande del mundo. Si Estados Unidos es el paraíso fiscal más grande del mundo y por tanto sería uno de los más convenientes para alojar el patrimonio o al menos una parte de él, ¿por qué siguen existiendo lugares como Islas Caimán, Bermuda o las mismas Islas Vírgenes y ahora mismo Uruguay, de lo que vamos a hablar? Mira, yo creo que cada una de estas islas se ha terminado, digamos, especializando en una serie de servicios, digamos, y casi todas ellas cuentan con una gran red de profesionales y de expertise que por Estados Unidos no hay. O sea, tú tenés la seguridad jurídica de la ley americana, tenés la privacidad bancaria, pero hoy no tenés el expertise que tenés de Trustees en Caimán, es una realidad. O sea, hoy tenemos Trustees en Nevada, en South Dakota, en Wyoming, que están haciendo sus primeros pasos en trusts internacionales y no tienen ni remotamente el expertise que tienen los colegas de Caimán o de Inglaterra, o sea, Reino Unido o BVI. El tema de fondos de inversión funciona bastante mejor offshore que Estados Unidos. Estados Unidos siempre nos manejamos con excepciones, digamos, las reglas que hay que pagar impuestos. Entonces, a veces hay que tener un análisis bastante profundo de la estructura que uno está armando. En cambio, offshore, el principio es que no vas a pagar impuestos con la estructura que armes, con lo cual es mucho más sencillo de armar. Igual la tendencia es hacia un crecimiento muy grande de Estados Unidos. Yo eso lo vengo viendo hace tiempo y por eso me vine acá. Lo primero que pasó fue que todo el dinero que uno quería tener con privacidad, y acá no estamos hablando solamente de dinero no declarado, hay mucha gente que por un tema de secuestros y seguridad prefiere tener el dinero de forma, digamos, segura, aunque sea dinero que uno después declara a los fiscos nacionales, pero Estados Unidos hace años que reemplazó a Suiza como primer centro bancario, digamos, para este tipo de clientes internacionales. Y yo siempre vi que lo que seguía era el reemplazo de las demás jurisdicciones como jurisdicción de planificación y de vehículos jurídicos, no solamente de dinero. Entonces, hace 5 o 6 años vos tenías el Trust en Nueva Zelanda o la fundación en Liechtenstein o la sociedad en BVI con la cuenta bancaria en Miami o en Nueva York. Cada vez más tenés estructuras locales americanas con la cuenta en Estados Unidos. Y creo que esa es una tendencia más que importante. Hay gente que le tiene idea al IRS, que no le gusta mucho Estados Unidos y prefiere tener su vehículo offshore con la cuenta en Estados Unidos, cuando busca privacidad de vuelta. Pero Estados Unidos ha ganado una parte más que sustancial de ese mercado y creo que va a seguir creciendo, sobre todo si gana Trump y se mantiene el status quo. Por ahí si gana Biden y Estados Unidos hace un poco más exigente FATCA o se inclina a seguir el modelo de CRS, pierde una ventaja importante. Pero yo veo que va a seguir creciendo Estados Unidos como centro offshore. Tú tienes una muy buena cantidad de clientes latinoamericanos con seguridad. No debe ser lo más fácil del mundo tener clientes latinoamericanos porque no siempre es fácil demostrar el origen del dinero de todos los clientes, sea bien habido o no, pero no siempre es lo más fácil. ¿Qué pasa cuando o cómo haces? ¿Qué mecanismos puedes tener tú para identificar qué cliente es potable o no, qué cliente se puede recibir o no, si se lo puede asesorar o no? Danos algunos matices. ¿Cuáles son tus clientes ideales en todo caso? Mira, mis clientes ideales son familias de alto patrimonio latinoamericanas, a eso apuntamos y eso buscamos. Eh, la realidad es que tenemos herramientas tecnológicas para hacer búsquedas de antecedentes, lo que sería el compliance y ver si realmente estas familias estuvieron implicadas en algún problema en el pasado y demás. Pero el hecho de ser un estudio muy especializado en la región y ser un estudio boutique donde no tenemos miles de clientes, sino que tenemos, digamos, por ahí cientos, pero digamos, conocemos mucho a nuestros clientes. Entonces, nuestro due diligence es muy personal. En general vienen derivados de gente que conocemos y en que confiamos. Tenemos un protocolo de pedir información determinada, más el sistema que te decía informático. Y además es algo que se va monitoreando en forma permanente. Y la verdad es que hasta ahora no hemos tenido ninguna sorpresa desagradable. Digamos, hay suficiente plata lícita y bien habida como para sentirse tentado a ir por otro lado. La verdad es que nosotros tenemos clientes que son ejemplares
en cuanto al origen de sus fondos y siempre apuntamos a eso. Además, te has ido modernizando, has cambiado tu despacho, fundaste el Leadback en Partners y ahora es Untitled desde el año pasado. Y además has ido anunciando la incorporación de tecnología como blockchain, por ejemplo. Háblanos un poco de qué se trata todo esto y cómo le facilita la vida a tus clientes. A ver, sí, nosotros el tema de blockchain que estamos digamos, usando ahora para los trusts, básicamente permite que el cliente tenga mucho más control de lo que tiene. Digamos, sin esta tecnología, el cliente tiene que llamar al estudio, a ver si se hizo un giro, no se hizo, si se actualizó un documento corporativo, no se actualizó, si el cambio que hizo en la carta de deseos está ya plasmado o no. Acá tiene una aplicación que puede bajarse de Apple Store o para Android también, digamos, y tiene en tiempo real toda la información del trust, gráficos que le explican visualmente cómo están armadas las cosas, reglas automáticas que le permiten simular escenarios. ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si mi hija se gradúa? ¿Qué pasa si mi hijo se casa? Entonces, la verdad es una tecnología muy interesante, nos costó un año de desarrollo. Estamos ahora, de hecho, iniciando una ronda de financiación en un mes más o menos para levantar capital y salir a hacer una venta masiva. O sea, este producto que nosotros empezamos a testear lo vamos a vender a otros trustees y creemos que va a ser revolucionario para la industria. Mira, volviendo un poco al principio y lo que te comentaba sobre la presencia en medios y demás, has estado muy requerido en medios, sobre todo argentinos, lógicamente porque tú eres argentino y te conocen más en lugares como Argentina y demás, pero han requerido tu presencia y opinión y demás. Respecto de casos muy concretos que han sucedido en los últimos meses, por ejemplo, con la calle Pou en Uruguay, tu despacho tiene presencia también en una jurisdicción como Uruguay, muchos argentinos se han visto forzados a migrar, a cambiar de residencia de Argentina hacia el Uruguay. Contanos un poco qué es lo que ha venido pasando. ¿Hay incentivos, nuevos incentivos en el Uruguay? ¿Qué fue lo que hizo antes el Frente Amplio como para que ahora haya semejantes incentivos y cambios tan radicales? ¿En qué medida está favoreciendo a los residentes argentinos, por ejemplo? Y si algún otro latinoamericano le sirve de igual manera. A ver, en primer lugar, empiezo por eso último. O sea, la oferta de Uruguay en materia de residencia aplica a cualquier persona que vaya a vivir a suelo uruguayo, digamos, no solamente a los argentinos. Y la principal ventaja, más allá de que para el nivel latinoamericano Uruguay tiene una seguridad jurídica bastante fuerte y ese tipo de cuestiones, digamos, la realidad es que lo que ofrece Uruguay es una vacación fiscal, es decir, 5 años en los cuales vos no vas a pagar ningún tipo de impuestos. Entonces, bueno, es bastante tentador. Cuando vos encima ves que Argentina se está dirigiendo hacia lo que es Venezuela hoy, y lo dicen abiertamente, digamos, varios referentes del partido oficialista, la gente está muy asustada. Entonces lo que dice es, bueno, vamos a Uruguay. Uruguay en su momento y Argentina fueron tuvieron el mismo origen, el mismo país en un momento. Culturalmente no hay muchas diferencias, se entiende obviamente el idioma y demás. No es complicado cambiar a los chicos de colegio. No es complicado. Yo viví 10 años en Uruguay, en definitiva, y lo hice. Solo que no fui de Argentina, sino desde BBI. Pero bueno, en definitiva, es un lugar bastante tentador para instalarse, digamos. Y con el cambio de gobierno lo que se ve es una mayor seguridad jurídica y seguramente una apuesta que haya más inmigración, que es algo que Luis Lacalle Pou lo mencionó en la campaña y después de haber asumido. La verdad que de lo que es Latinoamérica es un presidente que habla mucho de liberalismo, mucho de libertades individuales. Cuando uno ve cómo se comportó Uruguay, por ejemplo, frente al COVID, realmente una diferencia muy grande con el resto de los países de la región o con muchos países de la región. Entonces, yo creo que sí, que apenas se abra la cuarentena en Argentina, va a haber una cantidad importante de argentinos que se va a ir para Uruguay. Eso es evidente. Retrocedamos un poco en el tiempo, pero antes quiero preguntarte algo. ¿Tú votas en Argentina? Yo voto en Argentina. ¿Qué pasó con Macri? Tú lanzaste tu libro en 2018, probablemente pensando que se venía algún problema como el que ya se está viviendo ahora en Argentina. ¿Qué pasó con Macri? Concretamente me refiero a, por ejemplo, la ley del blanqueo. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Cuál fue el mal cálculo y demás? Mira, la verdad es que salió casi todo mal. Yo, de hecho, fui bastante crítico con el blanqueo y la gente en ese momento me criticaba.
después te va entendiendo. Nosotros habíamos ya en ese momento asistido a clientes en blanqueos en otros países. Por ejemplo, en ese momento ya habíamos trabajado en Chile, luego de eso trabajamos después en el interín, Brasil, Colombia, otros países que tomaron ese camino, Perú. Y lo que veíamos era que otros fiscos o otros países aprovechaban el sinceramiento, el blanqueo, la amnistía, la regularización, para amigar al fisco con el contribuyente, de alguna manera. A Argentina nunca le interesó eso. Y las dos cosas que prometió Macri, que fue mantener confidencialidad sobre la lista de gente que blanqueaba y no subir impuestos, a los pocos meses habían quedado totalmente en el olvido. Yo creo que el blanqueo fue el inicio del fin. O sea, Macri se presentó o se quiso presentar como alguien liberal, pro mercado, hablaba de inversiones extranjeras, de lluvia de inversiones extranjeras, hablaba de que los empleados no iban a pagar más impuestos a las ganancias, hablaba de un montón de cosas bonitas y la esperanza duró 1 año y medio, 2 a lo sumo. Los últimos 2 años de gobierno Macri fueron fatales, muy malos, muy, muy malos. Y eso lo condenó. Nunca le contó a la Argentina, a los argentinos, lo grave que era la situación. Nunca se puso firme frente a la oposición. La mantuvo con vida política Cristina y Cristina no lo perdonó. Todos sabemos que Argentina es gobernada por Cristina, no por Alberto. Eso es, digamos, lo sabemos todos, digamos, es evidente. Y el peronismo hoy por hoy no tiene oposición, entonces es peligroso para cualquier gobierno no tener oposición, y más si es un gobierno que surge de un movimiento nacional socialista, que es lo que es el Partido Peronista y lo que siempre fue, digamos. Contanos sobre algún caso en el que te haya generado mayor satisfacción en estos 20 años de poder haber ayudado de la mejor manera posible a algún cliente y que hayan salido todas las cosas muy bien y que esté muy agradecido hoy contigo. ¿Y qué tipo de relación llevas con él ahora mismo? Mira, no puedo dar muchos datos porque después se empieza a Claro, filtrar, sin pero la detalle. verdad es Sí, que no, tranquilo. tenemos muchos clientes a los cuales los clientes más agradecidos son los que venían con problemas de estructuras anteriores y nosotros las simplificamos. Nosotros siempre decimos que hay un valor en la simplicidad, en lo simple. Hay muchos estudios, sobre todo en los años 80, 90 o inicio de los 2000, donde la tendencia era complicar las cosas. Pongamos 5 sociedades, una arriba de la otra, armemos fundaciones, y después está todo mal implementado. Y hay muchos clientes que vienen con un plan de planificación patrimonial mal armado, mal diseñado, mal ejecutado, y cuando lo podemos resolver es cuando más el cliente está agradecido. Cuando el cliente arma de algo de cero con nosotros, no tiene mucho que comparar y bueno, es un cliente. Pero yo en general me gusta trabajar con clientes inteligentes. Tengo muchos clientes que son mucho más inteligentes que yo, mucho más exitosos, y me gusta mucho pasar tiempo con ellos porque aprendo horrores, digamos. La verdad es que yo trato de relaciones personales con los clientes, no compro aquello de que si uno tiene una relación personal confunde los roles y demás. Yo creo que todos tenemos claro cuál es el rol. Los valores. Y, Si se y, comparten los este, valores, pues la relación florecerá. Sin duda, y aparte, a ver, es evidente que sobre el tema puntual de la planificación patrimonial, bueno, yo soy el experto y el cliente es el cliente y lo que yo estoy haciendo es un trabajo y se paga y yo soy el que tiene, entre comillas, la razón porque estoy explicando algo que yo conozco. Ahora, todo el resto de las cosas no. En todas las cosas el cliente en general sabe más que yo. Entonces, me encanta discutir con mis clientes sobre temas de management, sobre política, sobre economía. Yo trato de visitarlos seguido, visitarlos cuando por ahí están de vacaciones o cuando tenemos más tiempo para compartir. Yo lo que más disfruto de mi trabajo es la relación con los clientes. O sea, yo el día que tengo que ir a ver una familia al interior de Argentina y por ahí me tomo el avión y lo único que hago ese día es ver esa familia, para mí es un día maravilloso. Cuando estoy en la oficina contestando 254 emails por día, está bien, la verdad, disfruto lo que hago, no me voy a quejar. Soy un agradecido del laburo y de las oportunidades que tuve en la vida. Pero no disfruto lo mismo que cuando estoy en contacto con mis clientes. A mí lo que más me gusta en mi trabajo es estar en contacto con mis clientes. Tiene que haber algún caso o algún tipo de caso que evites lo más posible. Cuéntanos también más o menos de qué se trata esto. ¿Cómo terminas rechazando, Mira, digamos, a algún cliente eventualmente? Porque también pasa. no, pasa, bueno, seguro que pasa. A ver, a mí no me gustan los clientes en los cuales no puedo confiar. O sea, no tengo problema que un cliente me diga, che, mira, hice esto que no sé cómo está, eh, eh, tengo este problema con mi familia y la verdad que mi posición es esta y por ahí no está buena, pero
prefiero que sea sincero. No me gusta el cliente que miente. Yo apenas descubro que algún cliente mintió con algo, la verdad es que, y me ha pasado un par de veces, le pido una explicación y la explicación no es extremadamente sólida, termino mi relación. Eso es fundamental, la confianza es fundamental. Y después tratamos de evitar personas expuestas políticamente o expuestas simplemente, justamente para proteger a los demás. Es decir, yo no quiero que haya clientes tan sexys en mi firma que algún diario sensacionalista le pueda interesar la información. Con lo cual, si bien estamos, por ejemplo, muy activos en lo que es deporte y entretenimiento, no tenemos clientes de los más sofisticados o más famosos. Yo he tenido, por ejemplo, algunos casos de políticos que me han venido a ver y los ayudé gratis. Nunca los ingresé como clientes del estudio, porque no quiero mezclar una cosa con la otra. Entonces, para mí, cuanto más alejado esté la actividad del cliente del gobierno de un país, mejor. Porque inclusive del lado no político, vos podés estar con un empresario que por ahí tiene contratos con el Estado y eso también es un problema. Entonces yo prefiero, cuanto más lejos de los gobiernos, mejor. Y cuanto menos famoso, mejor. A mí una vez me decía un entrevistador peruano, me dice, ¿puedo titular la nota El abogado de los ricos y famosos? Y le dije, mira, si querés puedes decir de los ricos no famosos. Y tampoco en los ricos, porque en realidad, como digo en el primer libro, todos tenemos la posibilidad de proteger nuestro patrimonio. Entonces, sí, por supuesto, ¿tenemos clientes de muy alto patrimonio? Sí. ¿Nos interesa tenerlos? Sí. ¿Apuntamos a ellos? Sí. Ahora, ¿son suyos clientes? No. Tenemos un montón de clientes, lo que se llama affluent, que son clientes que tienen ahorros, no sé, 200, 300 mil, 400 mil dólares y quieren protegerlos. Y por supuesto los atendemos también. Por ahí hacemos una consulta de diagnóstico, los orientamos, armamos una simple compañía. No vamos a estar armando un trust o un fondo de inversión familiar para un cliente de 200 mil dólares. Pero no es que lo dejamos atender, digamos. Si el cliente está dispuesto a pagar los honorarios, yo estoy más que dispuesto a sentarme y ayudarlo a proteger sus activos. Debes tener alguna jurisdicción favorita o que creas que es mejor que las demás y al mismo tiempo debes utilizar de manera más frecuente un instrumento que otro. Coméntanos también un poco sobre esto. Mira, nosotros como principio tratamos de ser agnósticos en materia de jurisdicción, de herramienta y de proveedor. Tratamos de ser lo más independientes posibles. Uno de los principales errores que tienen los abogados que hacen el trabajo que hacemos nosotros es vender lo que conocen o vender aquella cosa respecto a que tiene un acuerdo de honorarios o rebates o lo que sea. Entonces nosotros tratamos de evitar eso, ser independientes y estar al lado del cliente siempre. Obviamente que tenemos las opiniones sobre diferentes estructuras. A mí la estructura del trust me gusta mucho en comparación con los alternativos que puede ser la fundación o el insurance wrapper. Prefiero el trust, es cierto. Y lo prefiero muchas veces en Estados Unidos, te diría, o en Nueva Zelanda o en el Caribe. Por Inglaterra y un poquito no me gustan otras jurisdicciones. Las sociedades me gusta más por ahí BVI que unas islas más chiquititas y que tienen menos cantidad o menos volumen de sociedades y por ende por ahí no defienden con tanto ahínco la industria. Pero veo muchos los clientes. Hay clientes que se sienten más tranquilos trabajando con un país independiente, como puede ser, no sé, Bahamas o Barbados, y otros con una isla que es un British Overseas Territory, como puede ser BVI o Caimán, o con Crown Dependency, como puede ser Jersey o Guernsey. Hay pequeñas diferencias entre las jurisdicciones y todas tienen su novia, digamos. O sea, hay que buscar el match donde el cliente lo deja más tranquilo, porque en definitiva, y también es algo que decimos mucho nosotros, parece, si querés, cheesy, porque son un término americano, pero nosotros vendemos tranquilidad, no vendemos trust, no vendemos sociedad, vendemos tranquilidad. Nosotros lo que queremos es que nuestro cliente duerma tranquilo. Entonces, lo primero que mis clientes, yo siempre es, ¿qué te mantiene despierto la noche? Pues la gente cuando viene y dice, quiero planificar mi patrimonio, uno puede estar queriendo decir que tiene un problema sucesorio y quiere resolver, y otro puede estar hablando de privacidad, y otro puede tener miedo del juicio contra un tercero. Entonces, la planificación patrimonial depende o significa de cosas diferentes para diferentes clientes. Y si nosotros no entendemos al cliente, no podemos resolver. Entonces, de vuelta, nosotros vendemos tranquilidad. Y en ese sentido buscamos la mejor estructura, la mejor jurisdicción y el mejor proveedor para ese cliente. ¿Qué es lo que más te gusta o qué crees que es lo mejor que tiene un instrumento como el trust? El caso del trust tiene 2000 años de jurisprudencia en derecho anglosajón, tiene una seguridad jurídica muy fuerte y es una estructura muy flexible y al mismo tiempo me resuelve casi todos los problemas que tengo de los que mencionaba antes. Me resuelve el problema de impuestos, me resuelve el problema sucesorio,
me resuelve el problema de seguridad jurídica, de protección patrimonial frente a terceros. O sea, es una herramienta que me resuelve todo al mismo tiempo. Por ello voy a un testamento y me resuelve el tema sucesorio nada más, pero no me protege el patrimonio. Por eso me gusta, digamos. Pero de vuelta, hay otras, y yo no trato de meterle una estructura, aun cuando yo pensara que para un cliente determinado detrás le viene bárbaro, si el cliente está más tranquilo con una fundación, porque la hace en Panamá y entiende el idioma, y se siente más tranquilo y Exacto. más cómodo, y lo vamos a hacer. No hay problemas. Ningún problema. Sí, ha tocado muchas veces en que el cliente no sabe inglés. Por ejemplo, habla castellano pero no sabe inglés y la barrera termina siendo muy grande. Si de repente no conoce el inglés y por más que no se sienta confiado, tú de todas maneras terminarías sugiriendo la conformación de un trust en la Florida. Sí, y a ver, de vuelta, a veces viene el cliente por ahí, sobre todo los más grandes, vienen con su abogado de toda la vida y el abogado está acostumbrado a hacer sociedades uruguayas. Y vos decís, a ver, si está mal y no le va a servir, por supuesto que no la hago. Pero si más o menos es lo mismo, y bueno, de vuelta, prefiero que el cliente esté tranquilo, que su asesor esté tranquilo, y no yo venderle un producto que a mí no sé, me parece más sencillo de vender o de explicar o qué sé yo. Yo tomo mucho en cuenta lo que los clientes piensan, porque de vuelta, aunque yo soy el experto, en algún punto no quiero que el cliente se vaya a su casa y esté más nervioso con la estructura que sin la estructura. Tu primer libro ha sido un éxito. Quiero que nos adelantes algo sobre paraísos fiscales e infiernos tributarios, tu nuevo libro. ¿Cuándo lo lanzas? ¿De qué vas a hablar esta oportunidad? ¿Es una continuación del primero o no? Véndenos un poco tu libro, porque yo ya lo quiero y no lo tengo. Vamos, no has adelantado absolutamente nada por No, ahora. mira, sale en un par de semanas, yo creo que sí, 8, 9, 10 de junio va a estar a la venta en Amazon y después en librerías de Argentina y en España y después veremos cómo seguimos. En alguna medida profundizo algunos temas del primer libro, en otra medida actualizo y en otra medida es un libro distinto. Es decir, obviamente hablamos de paraísos fiscales e infiernos tributarios, cosa que el primer libro habíamos tocado, pero el primer libro hizo mucho más foco en la parte de planificación patrimonial. Si bien incluye temas de planificación patrimonial, hace más énfasis en la parte de impuestos propiamente dicha. Contamos el origen de algunos impuestos, contamos por qué el impuesto a la riqueza que andan en todos los países ahora fomentando es realmente muy malo. Hablamos de competencia fiscal, obviamente hablamos de la OCDE, mencionamos un poco Panama Papers, hablamos de los impuestos modernos, del impuesto a los robots, del digital tax, de criptomonedas. Creo que quedó bien, que es un libro que a mí me gusta cuando los libros tienen un hilo, eso me preocupa mucho que el primero lo tenga, y ahora el segundo hice lo mismo, creo que el libro está bien logrado, me gusta, estoy conforme, más allá que soy bastante exigente con las cosas, estoy bastante conforme con cómo quedó y por eso lo mandamos a publicar y bueno, la verdad que espero que a la gente le guste, que hay cierta expectativa porque el primero lo sacamos un poco sin darnos cuenta y fue más buscado el producto, si querés. Y estoy contento con cómo quedó. La verdad que es un libro que me gusta, me disfruté escribirlo, digamos. Me parece fantástico. Mira, quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál Dale. es el impuesto más absurdo sobre el que has tenido conocimiento en la historia? Mira, en el primer libro, unos capítulos finales, se llamaba Los 10 impuestos más ridículos de la historia, casualmente, y ahí cuento el impuesto a las ventanas, el impuesto a la barba, el impuesto a los sombreros, el impuesto al jabón facial, el impuesto a las chimeneas, el impuesto a los gases de vacas, o sea, hay realmente muchos impuestos ridículos. Eh, pero yo creo que el problema es, y eso lo trato más en el segundo libro, es eh, uno piensa en los impuestos más ridículos antes cuando había impuesto, por ejemplo, al jabón facial, y uno dice, qué bueno que hoy esos impuestos no existan más. Y sin embargo, tenemos el impuesto al valor agregado, que es un impuesto a todos los productos, no solo al jabón facial. O sea que hoy la situación es mucho peor de la que era hace 300 años. Entonces no hay que dormirse. Creo que uno como contribuyente tiene que estar despierto, tiene que estar atento a los absurdos que hay. Bueno, vos vivís en Bolivia, que sabés que después de Argentina es el país con mayor cantidad de impuestos en Latinoamérica y el mayor presión fiscal de Latinoamérica. Y la verdad es que uno tiene que estar despierto porque si no, cuando se da cuenta es muy tarde. Creo que hay que dar la lucha
por un sistema tributario razonable. Yo no hablo justo, no hablo de equidad. Para mí, la justicia, la equidad, el patriotismo tienen nada que ver con los impuestos. Los impuestos son simplemente un modo de fondeo del Estado. Tiene que ser razonable y punto, digamos. Y no debería fijarse tanto en los ahorros o los ingresos de las personas, sino en los gastos, que es el único momento que uno está específicamente mostrando capacidad contributiva. Así creo que sí, el futuro tiene que mostrar grandes cambios en los sistemas tributarios y creo que tenemos que luchar por eso, tenemos que hacer oír nuestra voz, es importante que lo hagamos, cada uno del rol que tiene, y no tenemos que tomar los impuestos como dados, porque hay muchos errores en los sistemas tributarios que tenemos hoy en la mayor parte de los países. Correcto, y además porque los mismos impuestos, hay un mito ampliamente extendido que sirven siempre para financiar escuelitas, hospitales y carreteras y demás, y no siempre es así. No, más bien, creo que la gran generalidad de veces no es así. Así que, bueno, Martín, terminamos acá. Encantado de haberte tenido. Espero que no sea la última vez. Y en el entretanto nos vamos a seguir viendo en las redes y espero el próximo libro y espero que nos podamos encontrar nuevamente pronto, pero además para que puedas estampar tu rúbrica en el próximo libro. Así que encantado y gracias nuevamente. No, por favor, un placer hablar contigo. Sabes que estoy a disposición para cuando lo necesites, así que nos mantenemos en contacto. Encantado. Fuerte abrazo. Gracias. Otro para vos.